Tenemos una entrevista, nuestro entrevistado está en Israel, suponemos que en Tel Aviv, ahora se lo vamos a preguntar. Vamos a hablar sobre la pretensión de ocupación de Benjamín Netanyahu respecto de Gaza, el territorio palestino. Le damos un contexto, Néstor, si te parece. Sí, en efecto, en los últimos días estuvimos atentos a esta decisión que toma el gabinete de Israel con el primer ministro Netanyahu, diciendo que la intención es anexar toda la franja de Gaza, cambiando de cuajo el conflicto. Israel siempre tuvo un control del territorio, antes del 2023 inclusive, por mar, por tierra, pero no una anexión que ya vulneraría todo tipo de acuerdo con Hamás. De hecho, Hamás salió a decir que si esto se concreta es un sacrificio directo de los rehenes que quedan con vida en su poder. Está en línea Efraín Davidi, es profesor de Historia de la Universidad de Tel Aviv, analista político, integra Hadash, que es el Frente Democrático por la Paz, y también es integrante del Partido Comunista de Israel. Efraín, soy Pablo Caruso, estoy con todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas en AM530 aquí en la ciudad de Buenos Aires, con Néstor Restivo, Luis Pablo Giniger y Mariano Hamilton. Muy buenas tardes, noches por ahí, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por llamar. Gracias, Efraín. ¿Estás en Tel Aviv? Estoy en Tel Aviv, sí. Bien. Bueno, Efraín, ¿cómo se está viviendo en estas horas allí en Israel y cuál es tu mirada respecto de esta decisión, o por lo menos de lo que ha comunicado el propio Benjamín Netanyahu sobre la posible ocupación de Gaza? Bueno, yo creo que toda esta decisión del gabinete de este gobierno que es realmente fascista de Israel, ayer a la noche, el debate siguió hasta las horas de la mañana, causa mucha angustia en la población israelí y mucho miedo en la población palestina, especialmente en la franja de Gaza, y debo decirlo paradójicamente por las mismas razones, porque todo el mundo entiende que esta arremetida, que va a durar muchos meses contra la ciudad de Gaza, que es la principal ciudad que hay en la franja de Gaza, y los alrededores, donde hay cerca de 1 millón de personas, va a significar un tendal de muertos. Y esto evidentemente es una cosa terrible, ya que estamos hablando de un verdadero genocidio del pueblo palestino en la franja de Gaza, y esta nueva medida que el gobierno de Israel acaba de decidir significa solamente ahondar la tragedia y no buscar algún tipo de finalizarla o terminarla. O sea, es empeorar una situación que ya está muy mal. Efraín, ¿cuál es la medida en concreto? Es decir, ¿qué tipo de acción se ha planteado en el gabinete de Netanyahu? Bueno, hay que ver lo que se comunicó oficialmente, y hay muchas veces que hay cosas que se hacen y no se comunican. Yo debo decir de que Netanyahu no se dirige al público israelí y explica lo que está haciendo. Y no es casual, no lo explica porque sabe que la gran mayoría del público, en Israel estoy hablando, la población judía, por no decir también la población árabe, está en contra de la guerra y exige finalizarla inmediatamente. Pero lo que se publicó, como fueron las resoluciones de este gabinete, fue de que se va en un primer paso a hacer encercar la ciudad de Gaza, y después, como dice en la jerga oficial, movilizar a 1 millón de personas que están en la franja de Gaza y las cercanías hacia el sur de la franja de Gaza. Y esto no lo dicen, pero es el temor, con vistas a expulsar a esa población, a esos millones de personas, porque ya hay mucha gente en el sur de la franja de Gaza, expulsar a aproximadamente 1 a 2 millones de personas fuera de su patria, de su territorio, de su terreno, de su vida. Y evidentemente esto no solamente un crimen contra la humanidad, es un crimen de guerra, si se va a lograr realizar, ya que evidentemente hay mucha presión internacional y presión local. Local estoy hablando dentro de Israel, y por lo cual está claro de que no va a ser muy fácil realizarlo, por no decir también la oposición de la población palestina en la franja de Gaza.
Ujú. Néstor. Efraín, ¿qué tal? Néstor Restivo. La pregunta tiene que ver con digamos, el comunicado o las declaraciones que hizo Hamás respecto de esta decisión del gobierno de Israel de anexar Gaza, fue que esto iba a sacrificar a los rehenes que tiene todavía en su poder. ¿No habilita esto a pensar que en el fondo siempre fue esa la intención de un gobierno como el de Netanyahu, de tener a esos rehenes como carne de cañón para sus objetivos políticos? No solamente de carne de cañón, sino simplemente a Netanyahu digamos, le sería más le sería mejor que todos esos rehenes, todos esos que están en la franja de Gaza vuelvan muertos, vuelvan como cadáveres a Israel, para que no abren la boca y no acusen al primer ministro de la masacre que está realizando, del hecho de que se niega todo el tiempo a realizar cualquier tipo de acuerdo que lleve a la liberación de todos los rehenes israelíes, ya que eso significa el fin de la guerra, y en ese sentido el Hamás tiene razón. En los últimos meses, y estamos hablando de por lo menos en los últimos 12, 11 meses, el gobierno de Israel en forma consistente se negó a hacer acuerdos para la liberación de todos los rehenes, y en el momento que hizo un acuerdo y que se liberaron un grupo pequeño de rehenes, fue el mismo Israel que rompió la tregua el 15 de marzo pasado, y bueno, con todo lo que eso significa, con un tendal de muertos palestinos, o sea, y también hay que decir los soldados israelíes que murieron en esa masacre que no tiene absolutamente ya ningún tipo de sentido, si estamos hablando en un sentido humano, pero sí tiene un sentido político, porque Netanyahu se está jugando su supervivencia política, su gobierno de extrema derecha, y está totalmente impulsado por los sectores más mesiánicos, más fascistas, y que los hay en el gobierno israelí. Recién decías en una pregunta anterior que había te entendí, una mayoría en el pueblo de Israel, sean judíos, sean árabes, los que viven, los ciudadanos israelíes, en parar la guerra. Ahora, esto se traduce también si no hubiese esto que está sucediendo en Gaza, se traduce también en un deseo que haya un gobierno distinto, porque en las últimas elecciones, hace muchos años ya, en general gana la derecha de Israel, los grupos cada vez más fanáticos. Sucede en Cisjordania algo quizá no tan terrible como en Gaza, pero sí en cuentagotas una colonización. Digo, ¿cuál es el pulso de la sociedad israelí respecto del proyecto de Netanyahu y sus aliados? Claro, la cuestión es qué va a pasar en las próximas elecciones. Claro que nadie tiene en claro. Y todo el tiempo se publican encuestas y la coalición de Netanyahu va a perder. Y actualmente el gobierno es un gobierno de minoría, ya que tiene 49 diputados que lo apoyan sobre 120, ya que fracciones ultra religiosas, ultra ortodoxas, judías, han salido del gobierno, pero apoyaron desde el principio. Por lo tanto, este es un gobierno que está muy, muy endeble, y en Israel se habla mucho de que ahora, que en el mes de octubre, Netanyahu va a anticipar las elecciones que están previstas para el año que viene, para el 2026, por temor a que se desgaste más aún políticamente. Las encuestas le dan a este gobierno de minoría, pero está claro de que esto no significa de que la derecha, que no es Netanyahu, no vaya a ganar las próximas elecciones, está claro, pero evidentemente el sentimiento contra Netanyahu es tan grande, evidentemente si hay elecciones, y digo si hay elecciones, ya que el gobierno está haciendo todo lo posible para que no haya elecciones o para falsificar las elecciones. Esto es lo que se comenta hoy en todos los diarios matutinos de Israel, las maniobras que está haciendo el gobierno para tratar de que las elecciones o no se cumplan, no se hagan, o que sean falsificadas. Bueno, y de vuelta, de acuerdo a todas las encuestas, son muy consistentes ya hace años atrás, que Netanyahu no las va a ganar, y su coalición va a perder simplemente, y hay movilizaciones en Israel todos los días, todo el día. Yo debo decir, yo personalmente, día a día, semana a semana,
vamos de movilización en movilización. Y son movilizaciones, digo, masivas. ¿Cómo está impactando, por ejemplo, en Occidente se difunde mucho toda la imagen de las hambrunas, las matanzas? ¿Eso cómo está impactando en la sociedad? Bueno, hay que tener en claro de que la televisión israelí y los medios de prensa israelíes hasta hace pocas semanas atrás o se censuraron o se autocensuraron. Por lo tanto, lo que yo veía, yo personalmente digo en mi televisión, por Al Jazeera o por la BBC o por alguna cadena norteamericana de televisión, en Israel no se veía. Y fuera del diario Haaretz, la mayor parte de los diarios ninguneaban la realidad, o sea, simplemente la ocultaban la realidad que está la terrible realidad de la Franja de Gaza o la terrible situación humanitaria. Y bueno, mucha gente tampoco quería verlo eso, hay que decirlo claramente, pero tampoco los medios de comunicación no lo reflejaban. Cuando ya se hizo tan presente la presión internacional, también los medios locales no tuvieron otro remedio que empezar a reflejar la situación que está pasando en la Franja de Gaza, y esto significó de que una gran parte de la población se dio cuenta de que están siendo, como si fuesen cómplices de crímenes de guerra por el solo hecho que no se oponen a esos crímenes. No sé si digo está claro, pero evidentemente entonces vemos en esta última semana, especialmente los últimos 10 días, una cantidad impresionante de sectores que publican solicitadas, comunicados, planteando que no solamente hay que acabar la guerra, que ya estaba el sentimiento, existía ya en los últimos meses, sino de que hay que no solamente evitar los crímenes de guerra, sino hay que juzgar a los responsables de los crímenes de guerra. Estamos hablando de los responsables israelíes. Entonces ya se puede dar una cantidad impresionante de sectores. El día de anteayer fueron 1000 cantantes y autores y gente que trabaja en la canción, los más importantes cantantes de Israel, que sacaron una solicitada de este tipo. Ayer fueron cerca de 300 arquitectos y urbanistas, de los más importantes de Israel. Hoy vi a la mañana una solicitada firmada en el diario Haaretz, firmada por más de 1.200 profesores y estudiantes de la Universidad de Haifa. Tenemos 550 militares de alto rango que existen frenar la guerra y terminar con las masacres, o sea, y eso incluye también ex jefes del Estado Mayor, que yo no los calificaría como gente de izquierda o gente pacifista, pero evidentemente la sociedad israelí llegó a un punto en el cual ya esos crímenes no se pueden aceptar más, y por lo tanto vemos no se puede decir una avalancha, podríamos decir, de declaraciones y de solicitadas exigiendo poner fin a la guerra. Trabajadores sociales, 600 médicos de universidades y hospitales, o sea, podríamos pasar toda la tarde. Sí, pero evidentemente eso es un dato muy importante y es toda una novedad en el marco de la historia del conflicto. Estamos charlando con Efraín Davidi, docente universitario de historia en la Universidad de Tel Aviv, analista político, integra el Hadash, que es el Frente Democrático por la Paz, y el Partido Comunista de Israel. Efraín, ¿qué sigue? ¿Dónde está puesta para terminar un solo punto, la gente está planteando, exigiendo una huelga general para frenar la guerra. Hay sectores sindicalistas que están planteando eso, claro, están los sectores de izquierda, pero también sectores que no están afiliados, trabajadores inclusive que no son sindicalizados, que están exigiendo la huelga general para frenar y presionando a los sindicatos, especialmente el Istatut, que es muy reacia a hacer eso, para que se declare una guerra general, paralizar la economía israelí, para forzar al gobierno, torcerle la mano al gobierno para dar fin a la guerra. Bien. Efraín, ¿dónde se pone la atención a continuación? ¿Cómo sigue esto puntual, digamos, ¿no? La declaración de Netanyahu, la convocatoria o la presión por una huelga general mientras la guerra sigue adelante? ¿Dónde pone la atención? Mira, la realidad es muy contradictoria,
pero todo depende de la movilización en última instancia en Israel, del pueblo de Israel, del pueblo en Israel. Ese es el punto clave, y lo que yo diría es hay que seguir esto, porque si se rompe internamente, evidentemente la presión internacional ya existe, la lucha de los palestinos por sobrevivir existe. Lo que falta acá en la ecuación esta para que finalice la guerra es que toda esta, como dije, avalancha de declaraciones, todo eso se convierta en manifestaciones que ya hay, pero digamos no de decenas de miles, sino de centenares de miles en las calles, y evidentemente se frene la economía para que Netanyahu entienda de una vez por todas que la mayor parte de la sociedad israelí en este momento, no hace un año atrás, digamos claramente, está en contra de la guerra. Efraín, gracias como siempre por atendernos. Le mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes. Bueno, Efraín Davidi, docente universitario, analista político, integra el Frente Democrático por la Paz allí en Israel. Néstor. Bueno, me parece lo último fue muy claro, ¿no? Realmente la presión internacional está todo el tiempo. Trump parece no haber dicho nada, todavía no se manifestó sobre el tema. Lo que faltaría es que Naciones Unidas, lo que decimos siempre, tenga una capacidad de presión y de ejecución que evidentemente no tiene, pero eso está todo el tiempo en la prensa. Lo que él decía de respecto de escritores, periodistas, docentes, rectores, organismos de derechos humanos, todos también están. El sufrimiento y la resistencia palestina está también. Lo que falta es una movilización interna de Israel para que acabe con este gobierno. Ahora, eso es lo que a la distancia uno no sabe medir bien. Él está ahí, lo sabe mejor que uno, pero que en los últimos años el electorado israelí siempre se fue girando cada vez más a la derecha. Entonces yo no sé cuán real es. Sí, parar este horror, no estoy convencidísimo que la mayoría de la sociedad quiere parar esto. Ahora, ¿cuánto más quiere hacer o no respecto de que haya dos estados? Volver a la situación anterior. Darle a los palestinos el derecho a tener su propio Estado y su propio desarrollo vital sin el acoso de Israel. Bueno, eso no sé dónde está, y bueno, eso es lo que habría que dirimir. Pero está bueno esto, si hay una huelga general, por ejemplo, sería, claro que sí. No sé qué apoyo tendrá, pero sería un paso importante para frenar a Netanyahu. 5 de la tarde, 41 minutos. Deja tu mensaje en nuestra